Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que está en el libro de Montgomery de diseño de experimentos 2 a la K. El problema en sí es el número 6.3 que nos dice encontrar el error estándar de los efectos de los factores y aproximar los límites de confianza de 95% para los efectos de los factores en el problema 6.1. Los resultados de este análisis concuerdan con las conclusiones en el análisis de varianza. Primero tenemos que saber cuál es el 6.1. En el 6.1 nos dicen que un ingeniero está interesado en los efectos de velocidad de corte, bautizado A, la geometría de la herramienta B y el ángulo de corte C sobre la vida de una máquina de herramienta. Se eligen dos niveles para cada factor y se corren tres réplicas de un diseño factorial 2 a la K. Bien, primero que todo tenemos que hacer una asignación de signos para cada uno de los factores o contrastes. Entonces, por lo menos comenzamos primero que todo poniendo menos, luego más, luego menos, luego más, menos, más, así sucesivamente. Para el siguiente va a ser menos, menos, más, menos, menos, más, y por último va a ser menos, menos, más, menos, menos, más. También tenemos que tener en cuenta las interacciones entre cada uno de los factores. Primeramente, A por B, entonces, ¿cómo hallamos este signo? Entonces sería la multiplicación del signo de A por el signo de B positivo. Entonces, más por menos, menos, y así sucesivamente para cada una de las interacciones dobles. En este caso vamos a tener una interacción triple. Hay que tener en cuenta que se hace menos por menos, da más, y tenemos otro menos, entonces queda menos. Y así con todas igualmente como lo anterior. Debemos ordenar los tratamientos, se bautizan 1, luego A, B, AB, C, AC, BC y AB, así lo ordenamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Primeramente debemos tener en cuenta algo que vamos a analizar, el modelo ANOVA respectivo. Entonces vamos a analizar cuál de todas estas variables tienen efectos sobre la vida en horas de una máquina de herramientas. Entonces, para ver cuál de estos factores existen en nuestra ANOVA. Listo. Entonces, primero que todo vamos a hacer la suma. Entonces, la suma sería de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacerlo todo primero. Entonces, sería la suma de las réplicas de cada combinación de tratamiento. Entonces, sería la función suma y damos enter. Bueno, aquí podemos borrar todo, pero bueno, entonces cambian algo. Pero entonces aquí arrastrándolo, él va a coger cada uno de los factores y me los va a sumar. ¿Listo? Siguiente, vamos a hallar cuántos datos tenemos en nuestro experimento. Entonces, acá lo tengo, pero entonces se utiliza la función contar, herramienta, contar. Me va a contar solo la cantidad de datos que tenemos, en este caso 24. El experimento lo dice que tiene 3 réplicas y que es un experimento de 3 variables, 3 factores. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hallar aquí primeramente va a ser el FB. El FB, como se ha estudiado en el curso, es la suma de todos los datos al cuadrado dividido en el número de datos. Entonces, sería la suma de todos los datos al cuadrado dividido en 24, como podemos ver acá. Ahora vamos a hacer los contrastes. Los contrastes se utiliza la siguiente función. Primeramente los contrastes se hallan de acuerdo a los signos. Entonces, vamos a hacerlos todos. Bueno, no todos. Vamos a hacer este primero. Nos da la respuesta 4, ¿sí? Agregamos un poquito acá. Entonces, ¿cómo hacemos los contrastes? Los contrastes se deben al signo del factor.
de acuerdo a la suma. Entonces, para este caso, el primer término sería negativo. Entonces, menos el siguiente término positivo, más siguiente término negativo, más, menos, más, menos, más. Vamos. Siguiente, contraste B, vamos a hacerlo. Entonces, sería primer término, como el anterior, menos. Pero el siguiente no es más, entonces menos, más, más, menos, menos, más, más. Y así sucesivamente con cada uno de los factores y de las interacciones dobles y triples. Luego de hallar los contrastes, hallamos los SS X o SS contraste, que es el contraste al cuadrado sobre n por 2k. ¿Qué es n? N son las réplicas. ¿Y qué es k? Es la cantidad de variables o los niveles que tiene nuestro experimento. Entonces, sería el contraste al cuadrado dividido el número de réplicas por 2 a la 3. Y así sucesivamente bajamos todo y tenemos cada uno de nuestros SBC X. Ahora vamos a hallar los efectos de cada una de estas variables. Para el efecto es distinto. Ya el contraste no va al cuadrado. Entonces, como pueden ver acá, ya el contraste no va al cuadrado y abajo el denominador es distinto. En este caso es n por 2 a la k menos 1. Otra vez n es 3 y k 3, pero en este caso va a quedar diferente nuestro denominador. Y pues hagámoslo. Vamos a hacerlo. Entonces sería el contraste dividido en el número de réplicas. Aquí podemos utilizar una herramienta. Primero que todo hay que tener un paréntesis porque si no Excel me lo lee que solo estoy haciendo el término de arriba y el resto no. Aquí podemos hacer una herramienta que Excel da, que es fijar una celda. ¿Cómo se fija una celda? Cuando tienes ya la celda indicada, le das F4 y aparecen dos barras, dos símbolos de moneda, y eso significa que esa celda será fijada y no va a cambiar cuando arrastres las celdas. Entonces aquí multiplicado por 2 elevado a la 2 por 2. 2 elevado a la 2. No me quiere dejar. Entonces copiamos esto acá. Entonces, lo mismo que poner acá. El contraste sobre anterior. Le damos enter y ahí tenemos. Y ahí lo arrastramos para todos. Bien. Seguidamente hallamos nuestros SS. Ya los tenemos hallados de la tabla anterior. Y nuestros grados de libertad por cada variable va a ser 1. Entonces cada contraste tiene una variable. Pero también debemos hallar el total, el SS total, con sus respectivas variables, grados de libertad, perdón. Los grados de libertad se hacen n-1. Entonces sería 24 menos 1 sería 23. ¿Y cómo hacemos el total? Pues el total es la suma de cuadrados de cada uno de los datos menos el FB. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, hacemos la función suma de cuadrados, la escogemos y vamos a hacer todos los datos, cerramos paréntesis y le restamos el FB. Listo, tenemos el valor. El error, ¿cómo llamamos el error? El error es la suma total menos la suma de cada uno de los contrastes o de los tratamientos. Para este caso, los tratamientos. Lo mismo que como se hace en los SS, también se hace ¿en qué?
grados de libertad. Entonces, en la suma de cuadrados y en los grados de libertad. Ahora, vamos a hacer el factor de variación. Factor de variación son la suma de cuadrados del factor dividido sobre el grado de libertad. Entonces, para este caso, pues como nuestro grado de libertad es 1, entonces van a ser los mismos valores que tuvimos en la suma de cuadrados. Y ahí arrastramos y vamos a tener los mismos datos. Lo único diferente va a ser acá que en el error pues cambia, porque el error, el grado de libertad no es 1 sino 16. Entonces uno pone este dato sobre 16 y así hallamos el factor de variación. Ahora lo siguiente vamos a hallar es el estadístico de Fisher. El estadístico de Fisher es cada factor de variación dividido con el factor de variación del error. Entonces, como anteriormente lo habíamos hecho, entonces hacemos igual y utilizamos el factor de variación del contraste A dividido en el factor de variación del error. Pero como el error no va a cambiar, o sea, el error va a ser siempre el mismo, podemos fijar esta celda. F4, aceptamos. Y bueno, si borramos aquí y arrastramos, nos va a dar lo mismo. Listo. Ahora lo que siguiente que vamos a hallar es la probabilidad. Entonces, ¿qué probabilidad hay que este tratamiento tenga efecto sobre el resultado del experimento? Para ello lo que vamos a utilizar es una función de distribución de Fisher que Excel la tiene como distrib.f con la derecha. Listo. Acá piden 3 valores. Entonces, ¿cuál es el valor de x? El valor de x es nuestro estadístico de Fisher. Los primeros grados de libertad van a ser los grados de libertad de la variable. Y las siguientes son los grados de libertad del error. Lo aceptamos. Y así sucesivamente bajamos. Perdón. Paso acá. Ya. Ahora estaba el error acá. Que no lo había fijado. Acá me faltó fijarlo. Aquí debemos fijar también el error, si no nos cambia la celda. Entonces la celda morada iría bajando. Entonces necesito que nos cambie. Entonces, listo. Ahí está. Ahora podemos hallar algo que se llama el grado de confiabilidad. Entonces utilizamos como la confiabilidad del 100%, entonces vamos a hacer 1 menos la probabilidad por 100 para que nos quede en porcentaje y obtenemos que de acuerdo a la NOVA los tratamientos que tienen un efecto sobre nuestro experimento son A por B y A por C. Listo. Entonces ahora vamos a compararlo con un análisis gráfico sobre las interacciones de cada uno. Para este paso hay que tener muy presente los signos. Entonces, el nivel alto y el nivel bajo. Entonces, primeramente vamos a hacerlo para B. Entonces, el nivel alto de B. Entonces, todos estos signos se dan en cuenta a estos signos del factor B. ¿Ok? Listo. Entonces, los negativos. Entonces, sumamos, hacemos un promedio de la suma donde sean negativos. El B. Entonces, los dos primeros y estos dos. Donde sean positivos. Los 4 que restan. Aquí vamos a hacer solo comparativo contra el promedio de toda la suma. Entonces, nivel alto y nivel bajo para tener una línea horizontal. Cuando se cruza, quiere decir que nuestra variable B efectivamente tiene un efecto sobre nuestro experimento. También vamos a analizar las gráficas de AB
su recíproco de AC y su recíproco. Listo. Para esto es un poco más complicado. Entonces, para AB, entonces tenemos que A menos B menos. Entonces, los datos donde sean los signos menos menos, vamos a hacer el promedio. Entonces, para A menos menos, entonces sería primero y el de C, el tratamiento C. Ahora menos más, entonces primero menos, luego más. Entonces, bueno, vamos a hacerlo primero más, menos más, menos más. Ahora más menos, igualmente, más menos y más menos. Entonces, esto nos arrojó esta gráfica. Perdón, esta gráfica no, esta gráfica. Donde ahorita daremos la conclusión correspondiente de por qué esta gráfica se ve ahí. Aquí esta gráfica nos indica que la interacción AB no tiene efecto, pero más adelante vamos a decir una razón sobre por qué puede que ocurra este efecto. Vamos a hacer esta gráfica, esta tabla mejor. Entonces vamos a hacerla aquí de una. Entonces son estos mismos puntos, esta gráfica como la pueden ver. Entonces, donde A negativo y C negativo. Entonces sería función promedio para allá los puntos. Entonces sería A negativo y C negativo, sería el primero. ¿Y cuál es el segundo? A negativo y C negativo. Entonces pum. Siguiente dato, donde A negativo y C positivo. Entonces, guíense más por el segundo factor. Entonces, donde sea C positivo se paran y empiezan a mirar. Entonces sería 1. Aquí nos faltó promedio. Entonces sería C positivo, negativo, y C positivo, negativo, Y listo, tenemos. Ahora, el nivel alto. Entonces, C negativo y A positivo. Entonces, C negativo, C negativo y A positivo. Entonces sería siguiente, C negativo y A positivo, Y el siguiente va a ser donde ambos sean positivos. Sería este término. Y el último término. No, tenemos un error acá. Estaba viendo mal. Es No, estaba viendo con el 2 Aquí podemos observar que nuestras líneas se cruzan. Quiere decir que la interacción AC tiene efecto sobre nuestro experimento. Ahora vamos a hacer los recíprocos. Los recíprocos hacemos lo mismo. Entonces vamos a tener en cuenta más que este lenguaje de B negativo, A negativo y cada uno de ellos. Entonces la gráfica para la interacción es A por B, es esta, y su recíproco es la siguiente. Lo mismo que en la interacción es AC, su recíproco es bueno, aquí me faltó título del gráfico, entonces ponémoslo CA. Entonces el gráfico de la interacción CA. Listo. Volvamos como anteriormente le estaba diciendo de por qué, mire, el recíproco aquí si se cruza quiere decir que nuestra interacción BA tiene efecto. Pero ¿por qué AB se ve separado? Llegamos a concluir que, aunque desde un punto de vista estadístico se podría decir que la interacción BA no es posible de ser removida porque se cruzan, la tendencia de las gráficas AB
Es una señal de que el efecto de esta interacción sobre la barrera de respuesta es complejo de interpretar y se requiere mayor experimentación y fundamentación teórica del fenómeno físico para aclarar la existencia de una interacción de A a B. Cuando esto sucede, a esta gráfica se le llama una gráfica de comportamiento antagónico, cuando son casi paralelas, pero tienden que algún día se van a cruzar, o sea, están cerca de cruzarse. Y cuando se cruzan, tiene un comportamiento sinérgico. Bien, listo. Entonces, ya dado después de esta explicación, debemos plantear nuestro modelo respectivo de la nova, que va a ser las interacciones, los factores que tienen efecto significativo sobre nuestro experimento. Entonces, de acuerdo a toda esta ecuación general, se obtiene que beta, la interacción tau beta y la interacción tau gamma, más el error, es el modelo ANOVA respectivo para nuestro experimento. Bueno, esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado la buena explicación de cómo se hizo el desarrollo en Excel de este ejercicio del Montgomery. No olviden darle like, suscríbanse al canal para que luego puedan tener notificaciones sobre cada uno de los videos relacionados al curso de análisis de variables de la Escuela de Ingeniería Química se vayan subiendo. No sería más. Que tengan buena tarde, día, noche. Hasta luego.